Hola, buenas tardes, acá estamos. Espero no equivocarme, que no haya ninguna falla de sincronización, pero creo que antes de este programa hemos tenido la inauguración del tan esperado taller de discipulado con los amigos y grandes maestros Adrián Silva y Diego Battione, maestros del Plan Maestro, y que se han dispuesto a encarar este trabajo tan interesante de hacer un taller. Bueno, ya lo habrán visto, si es que estuvo de 14 a 14:30, que va a ser el principal horario. Y después va a haber alguna otra repetición en el día. Pero de preparar un programa entre dos maestros hablando de los temas básicos de la fe cristiana, que entonces va a servir para una gama muy grande de personas, ¿sí? Los más nuevos, los que se van a bautizar, los que se han bautizado en los últimos años, y todos los que tengan interés en volver a revisar de una manera muy, bueno, ya lo habrán visto, dinámica, simpática, las bases de la vida cristiana, ¿sí? Esas que uno tiene que saber para contestar, para saber dar razón de su fe, como dice en algún lado. Así que bueno, deseamos que sea una bendición, que sea sobre todo muy aprovechado, porque es tan rica y tan abundante y tan buena en la oferta de nuestra iglesia, que a veces no sé si hay gente para seguir todas las cosas que son interesantes, ¿no? Pero bueno, en este momento de discipulado de formación va a ser muy importante. Y me alegro mucho que estés junto a la Biblia, ¿no? Y después oramos de manera que hacemos el combo perfecto de vida cristiana. Bueno, vamos a seguir con las parábolas del reino. Sigo descubriendo cosas en las parábolas muy conocidas, y siempre reforzando esa convicción de que la Biblia es tan rica, que tiene palabra que salta y que muestra y que aparece, aunque uno la haya leído muchísimas veces, y que sobre todo en este caso, estando leyendo lo que Jesús dijo, lo que el Señor miró, lo que preguntó, todos los matices que podamos ver, que Dios nos dé la sabiduría, y que después, como decía ayer, cada uno esté trabajando con su capacidad de interpretación, de descubrir, de recibir más cosas de las que sabemos de pasajes como estos muy conocidos. Cuando elegí uno de ellos dije, no, esto no. Dije, ¿por qué no? Vamos a mirarlo y vamos a rumiarlo y vamos a ver si encontramos acá juntos y cada uno individualmente nuevas revelaciones, son revelaciones. Lo que el Espíritu Santo muestra y lo que nosotros poniendo nuestro talento, nuestros dones en entender y en aplicar y en relacionar con otras cosas que sabemos, con cada vez más riqueza, aunque tengamos muchos años en la fe. Bueno, a ver dónde abrí. Creo que abrí mal porque tengo un montón, varios señaladores. Habíamos hecho, es decir, venimos con las parábolas del reino. Finalmente todas son parábolas del reino, con distintas miradas, ¿no? Pero ayer que habíamos hecho en la segunda parte, después de las parábolas del sembrador y todas las de la familia de la parábola del sembrador, habíamos visto el crecimiento de la semilla, la mala hierba, y habíamos arrancado con las parábolas del servicio y la obediencia. Eso es una clasificación. Hay montones de clasificaciones que se pueden hacer, pero este era uno que me resultó interesante, parábolas del servicio y la obediencia. Hay un montón de temas posibles en eso, ¿no? Y vimos entonces la parábola de los viñadores y la parábola de los talentos. Eso es, ahí nos quedamos. Y queda una cortita, muy interesante, y que da para hablar. Lucas 17, Hoy tenemos todas de Lucas. ¿Se acuerdan que algunas
de las parábolas, Lucas las tomó, no en la misma línea que si es que, no, se dice básica, se cree la mayoría que Marcos fue el primer evangelio escrito y que después Mateo y Lucas, tomando como base el de Marcos y sus fuentes, quién sabe cuántas fuentes tuvo Lucas, que estuvo años después que Jesús ascendió a los cielos y que estuvo con Pablo, que tampoco había estado con Jesús, de manera que seguramente con sus conocimientos y sus capacidades, Lucas anduvo por muchos lados averiguando cosas de la vida de Jesús. Por eso de repente tiene algunas parábolas que no están en Mateo, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, a ver dónde estamos. Lucas 17, del 7 al 10. Acá está. En algunos casos, la parábola está al comienzo, está con título, y bueno, ahí ya estamos, ya entramos en el camino. Pero la del capítulo 17 está en medio de acontecimientos, de todo eso tan lindo que tienen los evangelios, que Jesús habló a los discípulos, después habló con una persona, y después, y de repente no están muy separados, y aparece una parábola. Eso es lo que pasa en el 17, y me parece interesante, porque una de las cosas que tenemos que sacar es ver en relación con qué fue dicho eso que Jesús contó en ese momento. Me fijo también en el título. El título no es palabra de Dios, no es de la Biblia, pero los que lo hicieron, los pusieron, estudiosos, eruditos, traductores, muchas veces los que habían traducido. De manera que podemos discutir, podemos decir, yo hubiera puesto otra cosa, pero otras veces está muy bien. Capítulo 17, en mi Biblia, en esta traducción, dice, el pecado, la fe y el deber. El deber es el de la parábola, y el pecado y la fe son dos acontecimientos, dos comentarios, dos enseñanzas de Jesús. 17 empezó a hablar. Luego dijo Jesús a sus discípulos, así que prestar atención a los discípulos. Esto que decía no era para el público que estaban ahí al pie del monte. Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. ¿Se imaginan a Jesús diciendo eso? Por supuesto, esta es una figura. Jesús no estaba mandando a que la gente se suicide en masa, pero estaba dando una figura muy clara para decir, no hagan tropezar a nadie. En el 3 dice, si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Esta es otra de los dichos de Jesús acerca de perdonar, porque antes estaba lo de 70 veces 7 también, pero esta es otra. Así que están las dos enseñanzas juntas, ¿no? La que decía, cuidado que no hagas caer a alguien más pequeño, decía, pero después dice, si el otro se arrepiente, perdónalo, ¿no? De esta lectura de estos días, me impresiona el abanico en esta selección que han hecho los escritores de los evangelios de tantas enseñanzas y muchas veces cambiando de temas, pero está todo para lectores inteligentes, buscadores serios, que no lo lean de corrido, sino que a continuación, en el versículo 5, dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, ¿qué le dijeron? ¿Algo acerca del perdón? No. Le dijeron, o así lo anotó Lucas, aumenta nuestra fe. ¡Qué pedido, Dios mío! Y ahí no era en relación con un milagro, nada, era un pedido, una necesidad. Aumenta nuestra fe. Y Jesús contestó acá, fíjense que esto lo leímos ayer en Mateo como una parábola. Le dijo, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar,
y les obedecería. Bien. Seguramente esta enseñanza del grano de mostaza, Jesús la enseñó varias veces. ¿Sí? Muy bien, en el versículo 7 empieza una parábola que aparentemente no tiene nada que ver con esto que acabamos de leer. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? No, se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, ¿qué sería? Lo que les he mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Cuando la leí hoy en voz alta, yo me reía pensando, frente a esta enseñanza, se levantan a gritos los defensores de los derechos humanos diciendo, pero ¿y los derechos? Estoy hablando no de los justos defensores de los derechos humanos, pero toda esta ideología de los últimos tiempos que yo tengo derecho y a mí no me importa del otro, ¿sí? Lo único que defiendo es lo mío y no tengo en cuenta, a esto me refiero. Pero Jesús, en vez de haber dado algún magnánimo ejemplo de cómo tratar a un siervo y hacerlo sentar con él a la mesa o alguna cosa de ese tipo que nos hubiera encantado, dijo en cambio algo que salía de ese relato, como pasó con varias parábolas. La enseñanza no venía en la línea de esa pequeña historia. La enseñanza iba para otro lado más allá, ¿sí? Y fíjense que venía hablando de no hacer tropezar los discípulos, tener una fe grande. Ahora, y después de eso, o sea, estaba dando la posibilidad de que si un discípulo de él tuviera una fe tan grande, podría decir a un árbol, desarráigate y plántate en el mar. Si uno leyó esto muchas veces, ya ni, ¿qué está diciendo? ¿Puedo yo hacer eso? ¿No? Ahora, pero este es el ejemplo. Jesús daba ejemplo para que uno tome la enseñanza de eso. Y después de eso, entonces, hoy descubrí la razón de ser de esta enseñanza. Claro, un discípulo de Jesús, si estamos hablando de lo que él pretendía, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, si alguno quiere la vida tiene que morir primero, y toda la enseñanza que él, y si tiene todo lo que tiene, véndalo para comprar el tesoro del reino de los cielos. Él estaba diciendo, quien puede entrar en esa categoría de discípulos que el reino de los cielos pretende para poder llegar a todo lo que Dios tiene para darle, tiene que sentirse como un siervo inútil, simplemente como un siervo que ha hecho lo que su padre y su Señor quieren que haga. Porque esa es la actitud por la cual uno podrá sentirse bien y satisfecho. Este siervo no era un pobrecito que lloraba porque lo hacían servir primero, era lo normal en ese tiempo, había esclavos. Pero había una pequeña pintura de un siervo que sabe que su amo quiere que haga lo que tiene que hacer. Y después de todo, para los defensores de los derechos humanos aplicados a este siervo, nosotros tenemos todas las veces que desde el Sermón del Monte Jesús habló de recompensas, de que Dios iba a dar recompensa, que con lo que hacíamos había recompensas, ¿sí? Así que
Esto no es toda la Biblia, sacar un versículo solito y decir, bueno, somos unos pobres, dos líderes que trabajamos. Estamos llenos de promesas de recompensa y sobre todo la felicidad del deber cumplido. Y la otra cosa que descubrí en relación a que está todo junto, esta parábola y los otros dos comentarios, no sea cosa que los discípulos que pudieran hacer esos milagros, decirle a un árbol que saliera, se plantara en el mar, se les diera por decir, yo lo hice, miren el milagro que hice. Junto a esa posibilidad que da Jesús con la fe, y que sabemos que, que veremos la gloria de Dios si tenemos fe, pero al mismo tiempo la personalidad del discípulo se completa con alguien que siente que es inútil porque hizo todo lo que debía hacer. Maravilloso. Nunca lo había visto de esta manera, y eso es lo que pasa con rumiar la Biblia y buscar y seguir. No se imaginan la otra que elegí ahora para seguir en esta idea de el servidor, la obediencia y lo que hay que ir descubriendo que significa ser un discípulo del maestro. Lucas 10. Lucas 10. El buen samaritano. Eso dije, no, ¿cómo vamos a ver otra vez la parábola? La vamos a ver, pero mirándola para hoy, para nosotros, con esta perspectiva. Vamos a ver el comienzo, cómo comienza. Sí, no hay que leer solo la parábola, siempre hay que leer el contexto. Lucas 10, 25, y hay un personaje muy interesante. En esto se presentó un experto en la ley, dice la Nueva Versión Internacional, un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Bueno, esto es muy importante. Era un experto en la ley, no era uno cualquiera, o sea, era uno de esos que conocería el Antiguo Testamento, y ya vamos a ver. Pero venía para poner a prueba a Jesús. No venía a buscar ser sus discípulos. Le hizo esta pregunta, muy respetuoso, eso sí. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Totalmente respetuoso, no como los otros que se ponían para señalarlo y para criticarlo. Jesús replicó, y muy importante escucharlo a Jesús hablar. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Sí? Jesús le podía haber dicho los 10 mandamientos, vos lo sabés, o vos sabés mucho de esto, o vos lo conocés, ¿no? También Jesús respetuosamente le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y después fue hasta el fondo. ¿Cómo la interpretas tú? Extraordinario esto, la forma en que Jesús se relacionaba aún con la gente que había venido a ponerlo a prueba. La respuesta, como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tal? ¿Dónde está eso? Es uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento. Me acuerdo siempre el día que lo descubrí. Eso dice el Antiguo Testamento. El capítulo Levítico 19. Por favor, a leer. Primera parte, llamado a la santidad. Levítico, las leyes. Segundo, relaciones sociales. Y en la parte de relaciones sociales, Levítico 19, 18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Así que la primera parte la tenía de Deuteronomio 6 y la segunda de Levítico 19, 18. Así lo tenía de clarísimo el hombre que venía a preguntarle a Jesús y que sabía perfectamente lo que tenía que contestar. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. No le dijo, sígueme. Jesús sabía que este hombre no venía dispuesto a seguirlo. Venía a ver qué decía. Eso era lo de ponerlo a prueba. A ver cómo me contesta esto.
Pero este hombre estaba hablando de vida eterna. Era un judío del Antiguo Testamento. O sea que ya había escuchado algo que Jesús estaba hablando de la vida eterna. Ojo con esa pregunta. Jesús le dice, haz eso y vivirás. Él le está diciendo, ve con Dios, ya estás bien parado. No le dijo nada más. Pero él quería justificarse, no quería irse tan fácil, así que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y ahí viene la parábola del buen samaritano. A un judío experto de la ley. Ahora, como la leemos hoy en este tiempo, es a nosotros, los del siglo XXI, creyentes en Jesucristo. Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. A ver, interrumpo. Por ahí este hombre estaba diciendo, y ahora me va a contar un cuentito. En vez de contestarme teológicamente, me cuenta un cuentito. No lo sé. Cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. ¿Sí? Esto es importantísimo, este detalle. No era alguien caído, lastimado, no, estaba realmente mal. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Lo vio, se corrió, no sea cosa que hubiera sangre en el piso y le manchara los zapatos, las sandalias, y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Esto es lo más importante de la parábola, por eso lo subrayé. No es que fue de esa gente solidaria, bondadosa, altruista, que ve a alguien en necesidad y le ayuda. Pasó desde el fondo de sus sentimientos, se compadeció de él. Se acercó, curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Gastó en vino, en aceite y en gasa, en vendas. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Sí? Acá no dice que el posadero pensó, no, este se va por otro camino, pues no me va a pagar. No. Todo el clima era de gente de palabra, menos los otros dos primeros. Y entonces Jesús le dijo, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto de la ley, un hombre inteligente, sabio, conocedor, le dijo, el que se compadeció de él. Fíjense que usó las mismas palabras de Jesús, el que se compadeció de él. Y Jesús no le dijo, sígueme, no estaba todavía para seguirlo con ese espejo que le había puesto encima. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En los 2 casos, las 2 veces contestó sabiamente, era un sabio, entendía el mensaje de Dios, pero no estaba dispuesto a seguir a Jesús. Esa es la parte mala de esta parábola tan interesante, ¿no? Ahora, bueno, pero entonces, esta parábola es para ponerla de frente a nosotros siempre en este tiempo, en un tiempo de tremenda necesidad, y también en un tiempo que, bueno, ahora no vamos al templo, pero ahora tenemos las relaciones, los grupos, ¿no? Como para estar realmente justificados, porque en una primera instancia uno podría entender al sacerdote y al levita, eso lo he escuchado, ¿no? Que quizás iban al culto de la sinagoga y tenían que llegar a tiempo y tenían que abrir las puertas y preparar que estuvieran los bancos, que estuvieran los seminarios. Y el levita, ver si estaba bien el instrumento, era el grupo de adoración, dirigía, si estaba todo, si estaban los equipos, estaban justificados, no tenían tiempo de atender a ese hombre, ¿no? Entonces, acá Jesús eligió a 2 religiosos frente al otro religioso, ¿no? Como para mostrar
que los religiosos podrían estar justificados, pero que frente a una necesidad, la verdadera religión, el verdadero servicio a Dios, por eso lo tomo entre las parábolas del servicio, el verdadero servicio a Dios es tomar en cuenta si hay alguien en necesidad. Esto no era para animar a llegar tarde al culto o no hacer las cosas, es un cuento. Pero, a ver, aunque haya justificaciones, cuando hay necesidad y cuando uno tiene compasión en el corazón, un siervo del Señor tenía que compadecerse y dar lo que estaba dispuesto en su corazón. Yo me pregunto mucho con esto, que andamos con miedo en la calle de no sacar a veces el monedero cuando hay alguien que podría movernos, ¿no? A poder ayudar, y que tenemos tanto miedo que nos arrebaten y todas esas cosas. Bien, hay que poner delante del Señor y poder ponernos a mirar, a cuidarnos de no tener justificaciones y acordarnos de esta parábola en la cual Jesús puso tantos extremos, ¿no? Dos religiosos judíos en el que el compasivo fue un enemigo extranjero. Pero bueno, era por la oposición y por las diferencias, era como para que fuera más fuerte. Ahora, ojo, el experto en la ley contestó perfecto, lo entendió y es como si dijera, le faltó decir, yo hubiera hecho lo mismo. Ahora, la parábola del buen samaritano hay que ponérsela encima y pensar en el tema este. Estamos en parábolas de servicio y obediencia, ¿no? De qué manera tenemos y debemos ser lo de la parábola anterior, siervos inútiles, por estar dispuestos a mostrar compasión y misericordia en las situaciones que se nos presenten y que también el Señor nos muestre. Porque andar con el Señor es que el Señor también nos mueva y nos dé ideas y nos diga llama tal y nos haga pensar en alguien que tiene necesidad. Bueno, me gustó, me pareció realmente una mirada vieja, nueva, a una parábola que nos tiene que motivar. En un tiempo en que en la calle muchas veces tenemos miedo, y tenemos que ver hoy, a ver, alguien tirado en la calle, tantas veces nos dijeron, sí, me acerqué a uno y me robó. El Señor sabe nuestra situación en el día de hoy, pero Jesús contó esto para que tengamos una actitud de siervo, compasivo, y que el Señor nos guíe a cuidarnos también. Bueno, casi estamos ahí, siguiendo con Lucas, el capítulo siguiente. Tengo dos, en dos capítulos, pero tienen el mismo temario, ¿no? El de la oración. Y entonces el primero es, ahora, lo mismo, interesante el contexto. Igual mañana lo volvemos a mirar. En Lucas no está el Sermón del Monte, está un pedacito. Y en Lucas 11 empieza y les enseña por el Padre Nuestro. Nada más del Sermón del Monte, solo el Padre Nuestro. 11 del 2 al 4. Nada más. Cortito, cortito. Y después dice, supongamos, continuó, después de enseñarles a orar, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Está buena la historia. Estaba muy justificado el que no se quería levantar, pero Jesús dice que había que levantarse. Y entonces termina, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Y cuando sigamos con esto vamos a volver a leer, falta un pedacito más, y la otra que varios capítulos después, diferente pero con el mismo tema. Enseñó la oración
y Jesús la aplicó a ir al Padre a clamar, ¿eh? No a molestarlo, porque Dios no se va a molestar, pero sí a clamar por aquello que necesitamos, buscando que sea su voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es tan lindo este relato tanto como el otro, ¿sí? Pero vamos a seguir entonces en la próxima. Mañana tenemos la clase de profeta con Elsa, así que vamos a terminar con esto, no terminamos, hay más parábolas el día viernes, ¿sí? Que Dios los bendiga, terminamos y seguimos con toda la programación. Hasta mañana.